Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, amigos míos, les traigo un tema jugoso, un escándalo de proporciones épicas que sacudió los cimientos de la farándula internacional. Prepárense para sumergirnos en un drama que involucra a dos figuras icónicas, dos nombres que resuenan en cada rincón del mundo, Khan y Demet en crisis. Y lo mejor de todo, lo que realmente desató la locura, las explicaciones. Hay las explicaciones que, lejos de aclarar el panorama, lo turbiaron aún más, dejando a todos boquiabiertos y con ganas de más. Este no es un chisme cualquiera, amigos. Este es un terremoto mediático, un huracán de emociones, un laberinto de verdades a medias y mentiras a la vista. Hoy vamos a desentrañar cada detalle, cada susurro, cada foto robada que alimentó la leyenda. Así que siéntense cómodos, porque esto va a estar bueno. Y antes de que nos adentremos en este fascinante melodrama, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle un buen me gusta a este vídeo. Necesito saber que están listos para el chisme. Asterisco asterisco el escenario, el mundo de la fama y el glamour asterisco asterisco. Para entender la magnitud del escándalo, debemos retroceder en el tiempo y ubicarnos en el escenario. Imaginen un mundo donde la fama es el oxígeno, donde cada paso es escrutado, donde la línea entre la vida personal y profesional se desdibuja constantemente. Este es el mundo de la farándula, un universo de luces, cámaras y, por supuesto, muchos secretos. En este universo, Khan y Demet brillaban con luz propia. Ambos eran estrellas, con un magnetismo que traspasaba la pantalla. Can Yaman, un actor turco de renombre internacional, conocido por su carisma, su físico impactante y sus papeles protagónicos en telenovelas que conquistaron audiencias en todo el mundo. Sus interpretaciones, llenas de pasión y entrega, lo convirtieron en un ídolo de masas. Sus fans, fieles y apasionados, seguían cada uno de sus movimientos, cada declaración, cada foto publicada en sus redes sociales. Demet Özdemir, por otro lado, era la musa, la actriz talentosa que cautivaba con su belleza natural, su estilo inconfundible y su capacidad para interpretar roles complejos y emotivos. Con una legión de seguidores incondicionales, Demet era una de las figuras más queridas y admiradas del panorama artístico turco. Su sonrisa, su elegancia y su profesionalismo la convertían en un referente para muchos. Ambos, en la cima del éxito, eran el centro de atención. Cada proyecto que emprendían era noticia, cada evento al que asistían era cubierto por los medios de comunicación. La expectación era constante y cualquier mínimo detalle podía convertirse en un titular de primera plana. Asterisco asterisco el primer acto, la chispa y la química en el set asterisco asterisco. La mecha, al parecer, se encendió en el set de grabación de una telenovela que, como era de esperarse, se convirtió en un éxito rotundo. En estas historias, donde la ficción y la realidad a menudo se entrelazan, la química entre los actores es fundamental. Y en el caso de Khan y Demet, la química era innegable, palpable, electrificante. Las miradas, las sonrisas, los gestos cómplices, todo parecía apuntar a algo más que una simple relación laboral. Las escenas románticas, llenas de pasión y entrega, avivaron las llamas de la especulación. ¿Era todo actuación? ¿O había algo más, algo que trascendía la pantalla? Los fans, siempre atentos, se convirtieron en detectives. Analizaban cada detalle, cada interacción, cada publicación en redes sociales. Las fotos juntos, las declaraciones ambiguas, los comentarios enigmáticos, todo era material de análisis y debate. Las redes sociales se inundaron de teorías, de especulaciones, de deseos y esperanzas. El morbo estaba servido y el mundo entero, ávido de romance, se enganchó a la historia. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. La prensa rosa, siempre al acecho, se volcó a cubrir cada paso de Khan y Demet. Las revistas, los periódicos, los programas de televisión, todos querían tener la primicia, la exclusiva que revelara la verdad detrás de la supuesta relación. Las fotos robadas, los vídeos clandestinos, las declaraciones filtradas, todo contribuía a la creación de un relato apasionante, un drama que mantenía a la audiencia pegada a la pantalla y a las páginas de las revistas. Asterisco asterisco el segundo acto, las explicaciones y el laberinto de la verdad asterisco asterisco. Pero como en toda buena historia, la realidad era mucho más compleja. Y aquí es donde entran en juego las explicaciones. Las explicaciones que, lejos de calmar las aguas, terminaron por desatar la tormenta perfecta. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
¿Qué se dijeron Khan y Demet? ¿Cómo justificaron lo que parecía evidente? La primera línea de defensa, como suele ser, fue la negación. Somos solo amigos, declaraban en entrevistas y comunicados. Compañeros de trabajo que se llevan muy bien. Una amistad muy bonita que ha surgido gracias a la convivencia en el set. Palabras que, si bien eran comprensibles, o convencieron a nadie, especialmente cuando las fotos y los vídeos hablaban por sí solos. Era como tratar de tapar el sol con un dedo, una tarea imposible en un mundo donde la imagen es lo que importa. La negación en estos casos suele ser el primer recurso, una forma de proteger su privacidad y evitar la presión mediática. Pero como hemos visto, no funcionó. La gente quería más, quería la verdad, y la negación solo alimentaba la curiosidad y las especulaciones. Luego llegó la etapa de las explicaciones profesionales. Estamos muy concentrados en nuestro trabajo. Tenemos muchos proyectos por delante y no hay tiempo para distracciones. Estamos dedicados a construir nuestra carrera y a dar lo mejor de nosotros en cada proyecto. Y por supuesto el clásico, la prensa exagera. Es normal que haya rumores, decían. Pero nosotros somos profesionales y sabemos separar la vida personal de la laboral. ¡Ay, la prensa! Siempre la mala de la película, aunque claro, en este caso, la prensa solo estaba reflejando lo que veía. Y lo que veía era una conexión muy especial entre Khan y Demet, una química que iba más allá de la interpretación. Pero la cosa no se quedó ahí. Empezaron a surgir las indirectas. Mensajes enigmáticos en redes sociales, publicaciones con frases enigmáticas, fotos con detalles que solo los más observadores podían entender. El amor es cuando dos almas se encuentran. El destino. Ya saben, esas frases que te dejan pensando y que obviamente alimentan la curiosidad de todo el mundo. Demet, por ejemplo, publicó una foto con un cielo estrellado, acompañada de la frase, bajo el mismo cielo. Khan, por su parte, compartió una imagen de un atardecer con la leyenda, los colores de la vida. ¿Qué significaban estas frases? ¿Estaban dirigidas el uno al otro? ¿Eran simples coincidencias? Los fans, como detectives profesionales, analizaban cada palabra, cada gesto, cada like. Un trabajo a tiempo completo. La situación se complicó aún más cuando empezaron a aparecer los terceros en discordia. Personas que supuestamente estaban relacionadas con ambos. Ya saben, el ex de uno, la amiga del otro. Y claro, las especulaciones se dispararon. ¿Quién era el verdadero amor? ¿Quién estaba mintiendo? ¿Quién estaba sufriendo? Un drama en toda regla. La prensa no tardó en investigar. Se filtraron supuestas declaraciones del ex de Demet, hablando sobre su relación y sobre lo que estaba ocurriendo con Khan. La amiga de Khan, por su parte, fue vista saliendo de su apartamento, alimentando los rumores de una posible relación. Un laberinto de personajes y emociones que solo confundía más al público. Y por si fuera poco, no faltaron las explicaciones contradictorias. Un día decían una cosa, al día siguiente otra. Un día se mostraban distanciados, al día siguiente inseparables. Un día negaban, al día siguiente insinuaban. Un verdadero juego del gato y el ratón que mantenía a todos en vilo. En una entrevista, Khan aseguraba que Demet es una gran amiga y una excelente compañera de trabajo. Al día siguiente, en una publicación en redes sociales, compartía una foto con ella, acompañada de un corazón. ¿Qué significaba esto? ¿Estaban juntos o no? La gente enloquecida. ¿En quién creer? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Pero lo peor de todo, lo que realmente enloqueció a todos, fueron las explicaciones que parecían hechas a propósito. Explicaciones que no aclaraban nada, sino que al contrario confundían aún más. Explicaciones que parecían diseñadas para mantener el misterio, para generar más morbo, ¿quién sabe? Quizás para alimentar sus carreras. Asterisco asterisco el tercer acto, el desastre de las explicaciones intencionales asterisco asterisco. El clímax del drama llegó con las explicaciones que desafiaban la lógica y la razón. Explicaciones que, en lugar de ofrecer claridad, se sumergieron en un mar de ambigüedad y misterio. Aquí es donde el verdadero caos se desató y la audiencia, ya de por sí enloquecida, se rindió ante la incertidumbre. Por ejemplo, hubo declaraciones que decían algo como, estamos viviendo un momento muy especial.
¿Qué significa especial? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es una relación? ¿Es una amistad? ¿Es algo más? Nadie lo sabía. La palabra especial se convirtió en un comodín, una frase comodín que se podía aplicar a cualquier situación. O la famosa frase, lo que pasa en el set, se queda en el set. ¿Qué pasa en el set? Díganos. Cuéntenos. Queremos saber. ¿Qué secretos se esconden detrás de las cámaras? ¿Qué miradas, qué risas, qué momentos compartidos? La frase, en lugar de cerrar el tema, lo abrió aún más. O las explicaciones que se enfocaban en el trabajo. Estamos muy comprometidos con nuestros personajes. Tenemos que mantener la concentración. Sí, claro, pero, ¿y lo otro? ¿Y la química? ¿Y las miradas? ¿Y la complicidad? No hay espacio para la vida personal. El trabajo se convirtió en una excusa, una barrera que impedía desentrañar la verdad. Las declaraciones eran tan vagas y ambiguas que la gente se preguntaba si realmente querían ser claros o si, por el contrario, estaban disfrutando del misterio. Parecía que la incertidumbre era el objetivo, y que la confusión alimentaba el morbo y la expectación. Las explicaciones, en resumen, fueron un verdadero desastre. Un caos que solo alimentó la curiosidad, la especulación y, por supuesto, el chisme. Y todo esto en medio de un torbellino mediático con fans enloquecidos, con medios de comunicación persiguiéndolos por todas partes. Un verdadero infierno. Asterisco asterisco el epílogo, consecuencias, reflexiones y un final abierto asterisco asterisco. La crisis, como era de esperarse, tuvo consecuencias. Algunos proyectos se vieron afectados. La presión mediática, las especulaciones y los rumores afectaron el desempeño de ambos actores en otros trabajos. Los patrocinadores, nerviosos por el impacto negativo en sus marcas, dudaban en seguir trabajando con ellos. Algunas relaciones se tensaron, incluyendo amistades y vínculos familiares. La imagen de ambos, por supuesto, sufrió un desgaste. Pero como siempre, el tiempo lo cura todo. O al menos lo atenúa. Poco a poco, la tormenta fue amainando. Khan y Demet con el tiempo retomaron sus carreras. Cada uno tomó su camino, y aunque la sombra del escándalo siempre estuvo presente, lograron seguir adelante. ¿Y qué pasó al final? Bueno, esa es otra historia, una que tal vez contemos en otro vídeo. Pero para que se hagan una idea, digamos que las aguas se calmaron. La vida siguió su curso. Las heridas sanaron, y aunque el recuerdo del drama perduró, no impidió que ambos siguieran cosechando éxitos. Se especula que hubo un distanciamiento temporal. Los medios de comunicación dejaron de perseguirlos con tanta insistencia. Los fans, decepcionados o resignados, dejaron de especular. Cada uno rehizo su vida, encontró nuevos proyectos y siguió adelante con sus carreras. Al final todo quedó en un recuerdo, una anécdota, un capítulo más en la agitada vida de las estrellas. Una lección sobre los riesgos de la fama, sobre la fragilidad de las relaciones y sobre el poder del morbo. Asterisco asterisco reflexiones finales, ¿qué podemos aprender? Asterisco asterisco. Este drama, amigos, nos deja varias reflexiones. En primer lugar, nos muestra la crueldad y el poder de la fama. El mundo de la farándula es un universo implacable, donde cada paso es observado y donde la línea entre la vida privada y pública se desdibuja constantemente. En segundo lugar, nos revela la importancia de la privacidad y la necesidad de protegerla. Khan y Demet, en su intento de proteger su vida personal, terminaron generando aún más expectación y morbo. En tercer lugar, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del chisme y las especulaciones. ¿Hasta qué punto debemos creer en lo que se dice en los medios de comunicación? ¿Hasta qué punto debemos alimentar la curiosidad y el morbo? Finalmente nos demuestra que en el mundo de la farándula, la verdad a menudo es relativa. Las explicaciones, los rumores, las especulaciones, todo contribuye a la construcción de una narrativa que puede estar muy alejada de la realidad. Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿Creen que las explicaciones fueron intencionales? ¿Creen que la farándula es así, un mundo de mentiras y verdades a medias? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. ¿Y qué otros temas les gustaría que tocáramos en el canal? No duden en sugerir.
Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.